Mamá, ya no uses el baño de esta casa. Si lo necesitas, camina hasta el baño público que está a 3 kilómetros y úsalo. Me quedé mirando a mi nuera, atónita, y luego busqué con la mirada una defensa de mi único hijo. Pero Luis solo asintió con frialdad y clavó otra puñalada en mi corazón. Mamá, hazle caso a mi esposa. Los equipos aquí son muy caros y muy inteligentes. Tú no sabes usarlos y podrías arruinar sus cosas. Al ver las monedas que lanzó sobre la mesa para que yo pagara la entrada al baño público, sentí que el corazón se me apretaba de rabia y humillación. Así que, después de 30 años vendiendo pescado yo sola para sacar adelante a mi hijo hasta convertirlo en director, resulta que mi valor en esta casa es tan poco. Soy Carmen. Tengo 70 años. Recuerdo perfectamente ese momento. Qué dolor tan feo siento en la panza. Es como si un animal me estuviera mordiendo por dentro. Haz de cuenta que tengo un nudo de alambres en las tripas que se aprieta cada vez que respiro. Es mi colitis, esa que me acompaña desde que me volví vieja y hoy, aquí en este departamento tan lujoso de Polanco, parece que quiere estallar. Estoy aquí parada en medio de esta sala que parece de revista. El aire acondicionado sopla un frío que me cala hasta los huesos, pero no hay ni un ruidito. Todo es tan silencioso que hasta me da miedo caminar fuerte. Hay unas velas prendidas que huelen a lavanda, un olor tan fuerte y tan falso que me marea. Yo estoy acostumbrada al olor del mar, a la sal, al aire libre, no a este encierro de cristales y espejos. Tengo a mi nietecito en los brazos. Apenas tiene 3 meses el angelito. Es tan suave, tan chiquito. Lo miro y veo mis manos. ¡Ay! ¡Qué pena me da! Mis manos están todas rajadas, prietas por el sol de Oaxaca y con grietas que no se quitan con ninguna crema. Se ven tan feas comparadas con el ropón de seda del niño. Mis manos son de pescadora, manos que han cargado canastas pesadas y que han limpiado miles de pescados, manos que ahora tiemblan porque el dolor me está ganando. Siento que el sudor me corre por la frente. Ya no aguanto. Tengo que ir al baño. Puse al niño en su cuna con mucho cuidado para no despertarlo. Me agarré la panza y caminé como pude hacia ese pasillo que brilla de tan limpio. Cuando estiré la mano para abrir la puerta del baño, esa puerta que tiene una manija de bronce que parece oro, apareció ella, Isabela. Mi nuera traía en la mano un bote de esos que echan spray para desinfectar. El Lisol se paró frente a la puerta como si fuera un soldado cuidando un tesoro. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis guaraches viejos que ya están bien gastados de tanto caminar. Sus ojos azules estaban fríos, como el hielo de las hieleras donde guardamos el huachinango. Me dijo con una voz tan alta, tan llena de asco: ¿Qué crees que estás haciendo, mamá Carmen? ¿Acaso no sabes que acabamos de darle mantenimiento al sistema de filtros de este baño? Hueles a pescado, traes todo ese olor de Oaxaca encima, y si entras ahí, vas a echar a perder mis velas aromáticas por una semana entera. Yo me quedé helada. Me dolió más eso que la colitis. Le dije casi suplicando: Hija, por favor, me duele mucho la panza. Solo será un momento. No aguanto más. Pero ella ni se inmutó, al contrario. Soltó un chorro de ese spray justo en el aire entre las dos, como si yo fuera una peste, como si fuera un bicho que hay que fumigar. Me dijo que ese baño no era para visitas largas, que yo debía entender cuál era mi lugar en esa casa. En ese momento salió Luis, mi hijo, mi Luisito, el niño que yo alimenté, quitándome la comida de la boca. Venía de su oficina, con su camisa blanca bien planchadita, esa camisa que yo solía lavar a mano en el lavadero de piedra allá en el pueblo, para que Conco se le pusiera amarilla, para que siempre se viera como un señorito. Lo miré con los ojos llorosos. Luis, hijo, dile a tu esposa que me deje pasar. Ya soy vieja y no puedo aguantarme. Pero Luis Conco me miró a la cara, se quedó viendo su reloj.
ese reloj de marca Rolex que brilla más que el sol de la tarde. Se acomodó el cuello de la camisa. Va, me dijo con una voz que con reconocí, una voz seca, sin alma. Mamá, hazle caso a Isabela. Este baño usa una tecnología muy inteligente. Si tú lo usas, vas a descomponer los aparatos caros de mi esposa. Mejor vete caminando al Parque Lincoln, que está aquí afuera. Ahí hay baños públicos para los turistas. Son solo 3 kilómetros. Para alguien que viene del pueblo, Va está acostumbrada a caminar por la arena. Eso conco es nada, ¿verdad? Luego, como si fuera un limosnero, sacó de su bolsa una moneda de 10 pesos, la puso sobre la mesa de piedra. Va, me dijo, ten, para que pagues la entrada. Vete rápido antes de que se haga noche. Me quedé viendo esa moneda de 10 pesos. ¿Eso es lo que valgo para mi hijo? 10 pesos es el precio de 30 años de asolearme vendiendo pescado para que él pudiera ser un gran jefe. La panza me seguía doliendo, pero mi corazón se estaba quebrando en 1000 pedazos. Isabela se sonreía con victoria. Va, Luis. Me daba la espalda, como si yo fuera un estorbo. Estimados oyentes, si ustedes fueran esa madre, al ver la moneda de 10 pesos que su propio hijo le dio para que fuera al baño público, ¿ustedes llorarían o qué harían? Por favor, ayúdenme dejando su opinión en los comentarios abajo. No tomé la moneda, no valía la pena ensuciarme las manos con su miseria. Caminé hacia mi cuartito, ese rincón apretado que está junto a la bodega. Mientras las lágrimas me quemaban la cara, pensé, sí, Polanco está muy limpio, tan limpio que conco hay lugar para el amor de una madre. ¿Quieren limpieza? Pues les voy a dar toda la limpieza que quieran, pero que conco se les olvide que el mar de Oaxaca es muy bueno. Pero cuando llega el tsunami se lleva hasta el castillo más elegante. Agarré mi bolsa de mandado, la vieja, la que todavía huele a mi casa, y empecé a guardar mis cosas. Me iba de aquí. Polanco va, su falso olor a lavanda, se podían quedar con su hijo traidor. Mis pasos suenan tristes sobre el piso de piedra de las calles de Polanco. Mis guaraches hacen ese ruidito que se escucha solito en medio de tanto coche lujoso. Me siento cansada. El dolor de la panza sigue ahí, pero ahora es un peso sordo en todo el cuerpo. El humo de los carros y ese perfume mareador de las tiendas me están ahogando. Cierro los ojos un momento y de repente huelo la sal. Huelo el aire limpio de Puerto Ángel. Veo la arena amarilla de Oaxaca. Allá no hay mármol frío. Me acuerdo de aquel día gris cuando el mar se llevó a mi marido en una tormenta. Luis tenía apenas 5 años. Se paró en la orilla de la playa gritando el nombre de su papá. Yo lo abracé muy fuerte y le prometí, mijo, yo voy a ser tu océano, no te va a faltar nada. Y cumplí. Me despertaba a las 4 de la mañana, cuando el frío de la madrugada te pica los huesos como agujas. Corría al muelle a esperar las lanchas, a pelearme por las cajas de atún y de sierra. Mis manos, estas manos que ahora le dan asco a mi nuera, se llenaron de cicatrices por las espinas de los pescados. Se pusieron duras y arrugadas de tanto estar en el agua con sal. Cada peso que ganaba olía a pescado y sabía a sudor. Hubo días de tanto calor que hasta el pavimento del mercado parecía que se iba a derretir, y ahí andaba yo, descalza para no gastar mis zapatos, cargando platos en las fondas para sacar unos pesitos más y comprarle a Luis sus libros nuevos. Quería que fuera alguien, que no tuviera que romperse la espalda bajo el sol como yo. Cada vez que llegaba el tiempo de pagar la escuela, yo iba calladita a la casa de empeño, dejaba mi anillo de bodas, el único recuerdo que me quedaba de su padre, y mientras Luis estudiaba bajo la luz de una vela, yo me ponía a moler el chile y el cacao para hacer el mole negro que le vendía a los gringos. Lo miraba comerse su caldo de pescado bien caliente, y yo me iba a la cocina a escondidas a comer las sobras de las tortillas frías. No me importaba. Ver que pasaba las páginas de sus libros era como ver una escalera que lo sacaba de la pobreza. El día que lo despedí en el camión que iba para la Ciudad de México, le puse en la mano todos mis ahorros, billetes arrugaditos pero bien planchados, que olían a jabón de barra. Cuando me llamó para decirme que ya era un gran jefe de tecnología y que se iba a casar con una muchacha de dinero, lloré de alegría frente al altar de su padre.
Pensé que las tormentas ya habían pasado. Vine aquí con toda mi ilusión. Traje mi queso fresco envuelto en hojas de plátano. Traje el alma de Oaxaca para dársela a mi nieto. Pero la Ciudad de México me recibió con un golpe en la cara. El ruido de un claxon me saca de mis pensamientos. Ahí está el letrero. Baños públicos a 300 metros. Me duele el pecho de pensar que el niño que yo alimenté con mi sangre y mi esfuerzo, ese niño que juró que me construiría la casa más grande de la costa, ahora me da 10 pesos para que vaya a buscar un rincón huele a humedad en esta ciudad desconocida y resuelva mi tristeza. Luis, mijo, aprendiste muy bien a ser un gran jefe. Aprendiste a usar relojes caros y a vivir entre cristales, pero ¿quién te enseñó a olvidar el olor del sudor de tu propia madre? Mi tristeza se está convirtiendo en algo frío. Estoy empezando a entender que el amor no se le da a quien no sabe cuidarlo. Polanco es limpio, sí, pero el alma de mi hijo está más sucia que el agua del mercado. Caminé hacia esos baños públicos, con la cabeza levantada, sabiendo que hoy se terminaba mi paciencia y empezaba mi justicia. Todavía me acuerdo de ese día que llegué a la ciudad. Venía bajando del camión de la ADO. Después de 10 horas de camino tenía la espalda hecha pedazos y las piernas hinchadas. Pero mi corazón iba dando saltos de puro gusto. Traía conmigo mi bolsa de mandado azul, esa que tanto quiero. Venía bien copeteada de cosas de mi tierra. Traía tlayudas recién bajadas del comal, unos quesillos bien frescos de Etla y mis botes de mole negro que yo solita molí con el metate. Di un respiro hondo cuando pisé la calle y le dije al alma de mi viejo, ya ves, nuestro Luisito ya es un gran señor. Hasta me mandó traer para que viviera con él en el barrio más elegante de México. Pero fíjate nomás. En cuanto se abrieron las puertas del elevador, sentí que se me iba el aire. Ese departamento era una cosa de locos, con paredes de puro vidrio que daban al parque. En medio de la sala estaba Isabela, mi nuera, sentada con 3 de sus amigas, todas vestidas como de revista y con sus copas de martini en la mano. Yo entré con mi sonrisa bien grandota. Iba a decirles hola, aquí estoy. Pero no me dejaron ni abrir la boca. Una de las amigas de Isabela me barrió de arriba abajo. Se quedó viendo mi huipil bordado y mis guaraches de piel vieja. Luego le preguntó a mi nuera con una vocecita que me caló los oídos. Vaya, ¿es la nueva muchacha del servicio que contrataste? Se ve muy auténtica, de las que vienen de la sierra. Lo que más me dolió es que Isabela no dijo nada para defenderme, nomás se tapó la boca para reírse con mucha elegancia. Miró mi bolsa de mandado como si fuera una bolsa de basura y me dijo, vete a la cocina, deja esas cosas ahí y luego te pones a limpiar la entrada, porque ya me ensuciaste todo el tapete. En eso salió Luis de su estudio. Cuando me vio, se puso pálido. Pero no fue por la sorpresa de verme, sino por la vergüenza. Yo esperaba que me abrazara, que les dijera a todos que yo era su madre, pero se quedó ahí parado, viendo a las amigas de su mujer, y luego viéndome a mí con una cara de fuchi. Se me arrimó, pero no me dio ni un beso. Nomás me arrebató la bolsa y me susurró al oído con una voz muy golpeada. Mamá, vete a la cocina ahorita mismo. Te dije que te pusieras la ropa que te mandé. ¿Por qué te viniste con ese trapo bordado? Nomás me haces quedar mal frente a mis visitas. Luego se volteó con las amigas de Isabela y les dijo, es una señora que vino de Oaxaca para ayudarnos con el bebé. Una forma muy bonita de decir que yo era la criada para no pasar vergüenzas. Ya estando en la cocina, me puse a sacar mis cositas. Quería prepararles una cena de esas que se recuerdan, pero Isabela entró y con 2 dedos agarró mis tlayudas y las aventó directo al bote de la basura. Me dijo que esas porquerías estaban llenas de bacterias y que olían a humo, que Luis ahora puro comer orgánico del súper y que no quería mis mugres en su refrigerador. Me quedé ahí tiesa, viendo mi comida en la basura, esa comida que era la vida misma de nuestro pueblo, la que hice con tanto esfuerzo para mi hijo. Y ahí estaba, tirada junto a los botes vacíos de comida rápida,
Queridos amigos que me escuchan, hay un dolor más grande que el que tu propio hijo te trate como una extraña nomás por quedar bien con los de afuera. Si ustedes sienten coraje por mí, regálenle un me gusta a mi historia y déjenme un corazón en los comentarios. Esa noche entendí que yo no era la abuela de esa casa. Era una sombra sin nombre. Me vi mis manos todas temblorosas y pensé, Luisito, yo te di de comer con estas tortillas para que crecieras fuerte, y ahora me dices que son basura. Me quedé solita en esa cocina moderna y fría, oyendo las risas que venían de la sala, y supe que había perdido a mi hijo por culpa de tanto lujo. Parte 4. La raya en el plato y en el vaso. Con los días la cosa se puso todavía más fea. Era un desprecio bajito, de esos que te van calando los huesos. Una mañana quise ir por un poco de agua a la cocina y me encontré con algo que me partió el alma. Ahí, junto a las copas de cristal finas, había un vaso de plástico todo opaco y corriente. En ese vaso, Isabela había escrito mi nombre con un plumón negro. Carmen, así de grandote. Me dijo que ese era para mí, porque los cristales eran muy caros y se lavaban con una máquina especial que yo no sabía usar y que no quería que le rompiera sus cosas. Y no nomás fue el vaso, también me apartó un plato y unos cubiertos. Cada vez que yo agarraba algo que era de ellos, ella venía con un trapo lleno de alcohol y lo limpiaba frente a mis ojos con una cara de asco, como si yo estuviera apestosa. Lo más triste fue cuando vinieron a cenar los papás de Isabela. Gente que se siente de la alta sociedad de México. Venían todos enjollados y oliendo a perfume caro. Antes de que llegaran, mi nuera me metió a la cocina y me dio un plato con comida fría. Me dijo con una voz muy seca, «Cena aquí adentro, mamá Carmen. A mis papás no les gusta comer con gente que huele a mar y a pescado. No quiero que Luis pase un mal rato por tu culpa enfrente de sus suegros». Me quedé viendo por la rendija de la puerta. Vi a mi Luisito riéndose, sirviéndole vino al papá de Isabela y hablando de sus negocios de millones de pesos. Nadie, ni uno solo de ellos, se acordó de la madre que estaba sentada junto al bote de la basura en la cocina. Me pasaba los bocados con puro llanto, porque el corazón me dolía más que el hambre. Cuando se fueron las visitas, Luis entró a la cocina. Me agarró mis manos todas secas y me dijo que tuviera paciencia, que la familia de su mujer era de clase y que él necesitaba que le firmaran unos papeles para un préstamo de su empresa, que no pasaba nada si me hacía pasar por la sirvienta un ratito, que ya que fuera más rico me lo iba a pagar. Yo lo miré a los ojos y no pude encontrar al niño que lloraba cuando me picaba una espina de pescado. ¿A poco el dinero de Polanco te borra hasta los recuerdos? ¿A poco la lana te pudre el alma tan rápido? Una tarde que tenía mucha sed, quise servirme agua del purificador de la sala, pero Isabella corrió y me arrebató la jarra. Me gritó que no tocara eso, que las bacterias de mis manos iban a ensuciar el agua de su hijo. Me dijo que si tenía sed, que tomara agua de la llave de la cocina. Me vi mis manos, las manos que le lavaron los pañales, las manos que le hicieron sus caldos cuando estaba enfermo. Ahí fue cuando dejé de llorar. Se me secaron las lágrimas de Oaxaca en esas calles de Polanco. Entendí que ya no era una madre para él, sino un estorbo que había que limpiar. Mi silencio ya no era por agachona, era porque se estaba juntando una tormenta adentro de mí. Agarré mi vaso de plástico que tenía escrito mi nombre. Ahí me juré a mí misma, Luis, ahora vas a saber lo que siente alguien que no tiene raíces. Te voy a enseñar lo que cuesta despreciar a la madre que te dio la vida. La tormenta apenas va a empezar. In cuanto non dere. Luis. Ay, Luis. Ay, Virgencita de Guadalupe. Ya no puedo con este dolor. Es como si me estuvieran clavando agujas de fuego en la panza. Es ese mal de orín que me da por la vejez. Ese que te hace sentir que te vas a reventar por dentro. Siento que la vejiga se me va a partir en dos si no llego pronto a un baño. Estaba yo ahí, cargando a mi nietecito, tratando de arrullarlo con una canción de mi pueblo, cuando sentí ese calambre que me dobló todita.
Puse al niño en su cuna con mucha maña para no despertarlo y me fui casi arrastrando hacia el pasillo de los baños. Pero Isabella ya estaba ahí, como si me estuviera cazando. Tenía en la mano ese aparatito blanco, el control inteligente de la casa. Se me quedó viendo con una cara de fuchi que no le deseo a nadie, y de repente escuché ese clic. Un sonido seco y frío, como si me hubieran dado un balazo en el corazón. Me cerró la puerta en la cara con el seguro electrónico. Isabella me miró de arriba a abajo y me dijo que no me hiciera la sorda, que Luis ya me había advertido, que ese baño acababa de ser rociado con nardos y lavanda y que el olor de mi cuerpo iba a echar a perder todo el ambiente. Me dijo que me fuera al Parque Lincoln, que el día estaba muy bonito para caminar, que no fuera floja. En ese momento salió Luis de su cuarto. Ni siquiera me preguntó qué tenía. No me preguntó si me sentía mal o si necesitaba un médico. Nomás se metió la mano a la bolsa del pantalón y sacó un billete de 20 pesos. Lo puso ahí, sobre el mueble donde guardan los zapatos caros. Me dijo que me lo llevara, que me acordara de pagar la entrada del baño público para que me dieran papel. Y luego me soltó una frase que me dolió más que la infección. Mamá, ahí en el parque no vayas a usar hojas de árbol como hacen en el pueblo. No quiero que la gente se ande burlando de nosotros. Luis agarró su maletín y salió de la casa sin mirar atrás. La puerta de madera fina se cerró con un golpe sordo, y yo me quedé solita viendo ese billete de 20 pesos tirado en el suelo frío. Sentí que mi dignidad valía eso, un pedazo de papel mugroso. Salí de ese edificio de puro vidrio y mármol con las piernas temblorosas. Cada paso que daba era un martirio. Me puse a caminar por la avenida Presidente Masaryk, esa calle donde todo brilla de tan caro, donde están las tiendas que venden bolsas de marca que cuestan lo que yo ganaría en 10 años vendiendo pescado. La gente me miraba como si fuera un bicho raro. Las señoras elegantes que sacaban a pasear a sus perros con suéteres de lana me sacaban la vuelta. Los muchachos que olían a perfume caro me veían con asco. Yo ahí iba con mi huipil bordado, que ya tiene los hilos gastados, caminando toda chueca porque el dolor me estaba matando. Tuve que pararme varias veces a agarrarme de los postes de luz para no caer desmayada. Sentía que el frío del pavimento se me subía por las piernas. Mis varices me daban unos tirones horribles. Pero nadie se detuvo. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. En Polanco no existe la gente, solo existen las carteras. Por fin llegué al Parque Lincoln. Se veía tan bonito con sus lagos y sus bancas pintaditas, pero mi meta era esa casita gris que está allá en el rincón, el baño público. Tuve que hacer fila detrás de unos albañiles y unas señoras que venden flores. El olor a amoníaco y a orines viejos me pegó en la nariz en cuanto me acerqué. El piso estaba todo encharcado con agua puerca y lodo. Le pagué mis 5 pesos a la encargada y me dio un cuadrito de papel higiénico tan delgado que se transparentaba. Me encerré en ese cubículo oscuro y me puse a llorar. No lloraba de asco por la mugre del lugar, lloraba de pura rabia. Lloraba porque mi hijo es el dueño de una empresa de millones. Vive en una casa con 3 baños de mármol que brillan como el sol, y su madre tuvo que caminar 3 kilómetros para terminar en un hoyo apestoso por 5 pesos. Cuando salí del baño para regresarme a la casa, el cielo de la Ciudad de México se puso negro de repente. Ya ven que aquí las lluvias caen sin avisar. Empezó a llover fuerte, unas gotas gordas y heladas que me empaparon el huipil en un segundo. No traía paraguas, no traía nada para taparme. Iba caminando por la banqueta del parque cuando el pie se me resbaló en el cemento mojado. Caí de rodillas. Sentí el golpe seco en los huesos. Me quedé ahí sentada en el suelo, con el agua corriéndome por la cara y mezclándose con mis lágrimas. La gente pasaba a mi lado con sus paraguas grandes, apurados por no mojarse sus zapatos de piel, y nadie me tendió la mano. Me quedé viendo hacia lo lejos, hacia ese edificio alto donde vive mi hijo, y ahí comprendí todo. Yo no soy su madre, yo no soy la abuela de su hijo. Para Luis,
Yo solo soy un error que cometió en su pasado, un manchón de lodo en su vida perfecta que él está tratando de borrar a como dé lugar. Me sentí tan sola, tan chiquitita en medio de tanta construcción de cemento. Queridos amigos que me escuchan, ¿alguno de ustedes se ha imaginado a su madre de 70 años caminando bajo la lluvia solo para buscar un baño porque no la dejan entrar a su propia casa? No se olviden de darle me gusta a este video y dejarme un mensaje de apoyo. Sus palabras son lo único que me da fuerzas para seguir con esta lucha por mi dignidad. Me limpié el agua de la cara con mis manos temblorosas. Me apoyé en la pared y me levanté con mucha dificultad. Ya no sentía dolor en la panza. Ahora lo que sentía era un frío muy distinto, un frío que te endurece el alma. Miré hacia el cielo y le dije a la lluvia que me siguiera mojando, que me lavara bien la vergüenza, porque ya no me iba a volver a agachar. Luis, me dejaste caer en el lodo de Polanco, me dejaste sola bajo la lluvia. Pues ahora prepárate, porque cuando esta vieja se levante, te vas a dar cuenta de que el mar de Oaxaca no perdona a los traidores. Te voy a derrumbar tu mundo de cristal con la misma fuerza con la que me despreciaste. Llegué a la puerta del departamento toda escurrida de agua. Mis guaraches hacían un ruido de agua cada vez que pisaba el mármol del pasillo. Vi el billete de 20 pesos, que todavía seguía ahí en el mueble de los zapatos. Lo agarré con mis dedos tiesos por el frío, pero no para gastarlo. Lo guardé bien en mi bolsa como si fuera un tesoro. Ese billete va a ser mi prueba. Va a ser el recordatorio de lo que vale la palabra de mi hijo. Ahora sí, que se cuiden, porque doña Carmen ya despertó del sueño, y lo que viene no les va a gustar nada. Llegué a la puerta de ese departamento de lujo, sintiéndome como un alma en pena. El agua me escurría por todo el huipil y se quedaba ahí, estancada en el piso de mármol blanco, haciendo un charco de lodo que se veía bien feo contra tanta limpieza. Antes de entrar, escuché la risa de Isabela que venía desde la sala. Esa risa de burla que ya se me clavaba en los oídos como un alfiler. Le estaba diciendo a Luis que el olor a lluvia y a barro que yo traía era asqueroso, que otra vez estaba metiendo basura a su casa perfecta. No quise ni asomarme a verlos. Me fui de ladito por el pasillo, arrastrando mis guaraches mojados hasta mi cuartito, ese que está junto a las escobas. Nadie salió a preguntarme si tenía frío. Nadie me ofreció una cobija o un café caliente. Para ellos, yo no era más que un trapo viejo y mojado tirado en un rincón que estorbaba la vista. Me estaba quitando la ropa empapada cuando empecé a oír sus voces. Estaban en la cocina, justo detrás de la pared delgadita de mi cuarto. Isabela hablaba con una rabia que me dio escalofríos. Decía que ya no me aguantaba ni un día más, que yo estaba echando a perder su imagen con sus amistades de la alta sociedad. Decía que la gente ya empezaba a chismear de que tenían a una vieja de pueblo metida en la casa. Luego soltó la sentencia. Le dijo a Luis que tenían que mandarme a un asilo de ancianos de esos que están en las afueras, uno barato, donde hubiera gente de mi clase para que yo no me sintiera solita, según ella. Se me detuvo la respiración. Me quedé tiesa, esperando que mi Luisito sacara la cara por mí, que le dijera que yo era la madre que se partió el lomo para darle todo, pero su voz salió fría, más fría que la lluvia que me acababa de mojar. Me dijo que Isabela tenía razón, que yo no era feliz ahí y que ellos ya estaban muy cansados de batallar conmigo. Dijo que mañana me iba a inventar que íbamos de viaje y que me iba a dejar ahí depositada. Total, según él, su mamá ya estaba acostumbrada a vivir sufriendo y no se iba a quejar. Me vi en el espejito viejo que tengo y ya no lloré. Sentí como las lágrimas se me secaban de golpe y el corazón se me volvía de piedra, una piedra dura como las del muelle de Puerto Ángel. Saqué de mi bolsa la Virgencita de Guadalupe que siempre traigo conmigo, mi morenita. La puse frente a mí y le hablé bajito al alma de mi viejo. Le dije que ya no podía más, que nuestro Luisito se había vuelto un completo extraño, un hombre con el alma podrida por el dinero. Decidí que no me iba a llevar nada que fuera de ellos, ni una sábana, ni un jabón, nada. Busqué mi bolsa de mandado vieja, esa que tiene el color de mi tierra, y eché mi otro huipil y mis guaraches. Vi el billete de 20 pesos que Luis me había aventado para el baño público
y lo agarré con un coraje que me quemaba las manos. Caminé hasta su mesa de noche, esa que brilla de tan encerada, y puse el billete junto al perfume carísimo de su mujer. Busqué un papelito y escribí con letra temblorosa pero clara: pago de la entrada al baño público. Ahí se los dejé, para que supieran que su limosna ya no me hacía falta. Busqué mi teléfono viejo y le marqué a Alonso, el abogado de mi pueblo que fue el mejor amigo de mi marido. Mi voz ya no temblaba. Salió ronca, llena de una fuerza que yo misma no sabía que tenía. Le dije que parara todo el papeleo de la donación, que ya no iba a regalar el terreno de la playa a la comunidad. Le dije que quería vender esa tierra ahorita mismo a los empresarios del Hotel Internacional que me habían buscado antes. Pero le puse una condición bien clarita. Quería el dinero en efectivo depositado mañana mismo y que me aseguraran mi casita de siempre en el pueblo de junto. Alonso se quedó mudo un momento porque no se esperaba ese cambio, pero luego me dijo que lo hacía de volada. Yo sé que ese terreno es la mina de oro que Luis y su mujer estaban esperando para salvar su empresa que se anda cayendo a pedazos. Pero desde este momento, Luis ya no iba a ver ni un gramo de arena de esa playa. Se le acabó su mina por andar de malagradecido. Eran las 2 de la mañana cuando abrí la puerta del departamento, con mucho cuidado para no hacer ruido. La Ciudad de México seguía haciendo sus ruidos de coches a lo lejos, pero en ese pasillo todo se sentía muerto. Pasé por fuera del cuarto de Luis y alcancé a oír sus ronquidos. El hombre dormía de lo más tranquilo después de haber planeado cómo deshacerse de su propia madre como si fuera una bolsa de basura. Me dieron unas ganas de gritarle, de despertarlo para que viera mi cara de desprecio. Pero me aguanté. Salí a la avenida Masaryk, y esta vez no fui a buscar ningún baño público. Levanté la mano y paré un taxi para que me llevara derechito a la terminal de camiones. Mientras el coche avanzaba y veía cómo las luces de Polanco se iban haciendo chiquitas por el vidrio de atrás, sentí una libertad que no me cabía en el pecho. Luis, tú querías limpieza, querías clase, querías vivir entre puros ricos. Pues ahora vas a ver lo que es quedarse solito, sin la madre que te cuidó de todas las tormentas. Ahora vas a saber lo que es el hambre de verdad. Mis amigos que me escuchan creen que me escapé por miedo. Creen que una vieja de pueblo que vende pescado no puede hacer nada contra sus millones. Pero se les olvidó una cosa muy importante. Se les olvidó que yo aguanté tormentas en alta mar para que ellos tuvieran que comer. Y ahora que decidí defenderme, les va a costar hasta el último peso que tienen. No saben la que les espera cuando se den cuenta de que su fortuna se les fue de las manos por un capricho de su soberbia. Esperen a ver la cara de Luis cuando sepa que el terreno que tanto quería ya tiene otro dueño y que su madre ya no es la misma que ellos pisotearon. Esto apenas está empezando y les voy a demostrar la fuerza de una madre cuando ya no tiene nada que perder. El primer respiro que di al bajar del camión me supo a gloria. Haz de cuenta que mis pulmones por fin se acordaron de lo que era el aire de verdad. Allá en Puerto Ángel, el amanecer es otra cosa. El sol va saliendo despacito sobre el agua y el aire viene cargado de ese olor a sal y a yodo que te limpia el alma. Bajé mis pies cansados a la arena y sentí que la tierra me daba un abrazo. La arena estaba calientita, suave, no como ese mármol frío y sangrón de Polanco. Me quité los zapatos de piel que me había comprado Luis, esos que me apretaban los dedos y me hacían caminar toda tiesa. Los vi un momento y me dieron hasta risa. Los aventé directo a un bote de basura que estaba ahí en la orilla. Qué a gusto se siente volver a mis huaraches. Me acomodé mi huipil bordado, ese que Isabela decía que era un trapo mugroso, y caminé hacia mi barrio. Las vecinas ya andaban por ahí, barriendo sus frentes oyendo por el pan. Doña Carmen, ya regresó. ¿Qué no se supone que andaba allá en la capital dándose la gran vida con su hijo el rico? Me gritó la comadre Chona. Yo nomás le solté una sonrisa de esas que no dicen nada y le dije: el mar no deja a su gente, comadre. Pero la gente de ciudad se olvida muy rápido de dónde viene el agua que toman. Me sentí libre, como si me hubiera quitado una cadena de plomo que me traía toda agachada.
Mientras yo caminaba tranquila, me imagino cómo ha de estar el infierno allá en Polanco. Han de ser las 7 de la mañana, y Isabela ya ha de estar pegando de gritos porque el niño no deja de llorar. Ya no hay nadie que se levante a las 5 para esterilizar los biberones. Ya no hay nadie que le lave las nalguitas al bebé con agua tibia, mientras ella se queda dormida hasta tarde. Allá, en ese departamento de lujo, ha de estar empezando el desmadre de verdad. Me imagino la cocina de mi nuera, con los platos caros amontonados como cerros en el fregadero, llenos de mugre porque nadie los quiere lavar. El bote de la basura ya ha de estar apestando hasta la sala, porque a Luis se le olvida sacarlo. Ya se dieron cuenta de que la sirvienta de Oaxaca, como ellos me decían, era la que mantenía ese castillo de cristal de pie. Isabella ha de estar hecha una fiera, con el pelo todo revuelto, dándose cuenta de que sus cremas caras no sirven para quitar el olor a basura acumulada. Y Luis, mi Luisito, ha de estar buscando una camisa que no esté arrugada para irse a su oficina. Pero ya no hay nadie que pase la plancha con cuidado sobre el cuello para que no le lastime. Lo escucho en mi mente renegando, preguntando que a dónde me fui, que seguramente nomás ando de sentida, y que al rato voy a regresar a pedirles perdón porque no tengo ni un peso. Pobre de mi hijo, todavía no sabe que el perdón es algo que él va a tener que venir a buscar de rodillas. Lo que más me duele es mi nieto. El pobrecito no tiene la culpa de tener unos padres tan desalmados. Me han contado las lenguas largas que el niño no quiere agarrar el biberón. El angelito solo se quedaba en paz cuando yo lo arrullaba con mis canciones en zapoteco o cuando sentía mi olor a abuela. Isabella ha de estar desesperada, tratando de darle leche mientras el niño berrea, y ella termina rompiendo sus vasos de cristal del puro coraje. Ahora sí está sintiendo lo que es ser madre de verdad, sin que nadie le haga el trabajo sucio. El teléfono no ha dejado de sonar en mi bolsa. Luis marca y marca. 10, 20, 30 veces. Me imagino su cara de susto al ver que no le contesto. Pero yo ya tomé mi decisión. Saqué el chip de ese aparatito que él me regaló. Lo vi un momento con desprecio y lo rompí en 2 pedacitos. Caminé hacia la orilla de las piedras, donde las olas rompen con fuerza, y lo aventé directo al fondo del mar. Que se lo coman los peces. Mi voz ya no le pertenece a ese extraño que dice ser mi hijo. Más tarde me fui a sentar a una mesita debajo de una palmera. Ahí me encontré con Alonso, mi viejo amigo el abogado. Él ya traía los papeles listos. Nos tomamos un café negro y me puso la carpeta sobre la mesa. Carmen, tienes en tus manos una fortuna, me dijo con voz seria. Ese terreno que te dejó tu marido está justo donde los gringos quieren construir su paraíso de lujo. Los empresarios están locos por comprarlo. Yo vi los papeles y sentí que el espíritu de mi viejo estaba ahí conmigo, dándome palmaditas en el hombro. Este terreno no es nomás tierra. Alonso me preguntó si quería firmar de una vez para recibir los millones. Yo me quedé viendo el horizonte, donde el cielo se junta con el agua, y le dije que no. Que todavía no. Quiero que esperemos un poquito. Quiero venderlo justo, cuando Luis sienta que el agua le llega al cuello. Quiero que sepa que la tierra que él despreció es la única que lo puede salvar del hoyo donde se está metiendo con su familia política. El olor a cilantro y a limón me llenó el espíritu. Comí despacio, disfrutando cada bocado en mis platos de barro, esos que no tienen nombre escrito con plumón. Me serví un caballito de mezcal, del bueno, del que raspa la garganta y te calienta el pecho. Le di un trago hondo y sentí que la vida me estaba regresando al cuerpo. Carmen, se oyen unos gritos horribles en el departamento de Luis. Dicen que él y su mujer se están diciendo de todo por el tiradero que tienen, y porque ella dice que él no sirve para nada si no tiene a su madre que le limpie hasta los zapatos. Yo solté una risita amarga, una risa fría que me salió del fondo del estómago. Luis, mijo, me diste 10 pesos para ir al baño público porque decías que yo apestaba a pueblo. Pues ándate con cuidado, porque muy pronto vas a estar tú pidiendo esos mismos 10 pesos para comprarte un pedazo de pan. El mar de Oaxaca se está empezando a picar, y la tormenta que te voy a mandar
No la vas a poder detener con tus millones, ni con tu orgullo de Polanco. Me quedé viendo las estrellas, sintiéndome más dueña de mi vida que nunca. Ya no soy la vieja que se agacha. Ahora soy la dueña de la tempestad. Mientras yo acá en mi Puerto Ángel ando recuperando el color de mi cara, allá en la Ciudad de México se les está cayendo el teatrito. Me cuenta una vecina de Polanco, de esas que sí me tenían lástima, que mi Luisito anda que no lo calienta ni el sol, ya no tiene a su madre que le levante el plato, que le prepare sus huevos con chorizo, o que le tenga su café calientito antes de irse a trabajar. Ahora lo ven saliendo todo ojeroso, con la camisa mal planchada y masticando un pedazo de pan seco que compró en la tienda de la esquina. Se le acabó la vida de rey porque ya no tiene a su sirvienta gratis. Pero eso no es lo peor. Lo mero bueno apenas empezó. Me enteré por las noticias y por los chismes que corren rápido que a la familia de mi nuera se le soltó el diablo. Salió en todos los periódicos financieros que el grupote de los papás de Isabella está bajo la lupa. Los andan investigando por fraude. Dicen que se clavaron una lana de un proyecto de resorts internacionales y que dejaron a mucha gente en la calle. Esa gente que se sentía de la alta sociedad ahora anda escondiendo la cara. Las amigas de Isabella, esas que me miraban como si yo fuera un bicho, ahora ni le contestan el teléfono. La dejaron solita en su desgracia, porque en ese mundo de Polanco, si no tienes lana, no tienes amigos. Me imagino a mi hijo, al gran CEO, entrando a la oficina y viendo a todos con cara de velorio. El castillo de cristal donde vivían se está llenando de grietas y ya no hay nadie que lo limpie. Isabella ya no recibe invitaciones a fiestas. Ahora lo único que recibe son notificaciones de los abogados. El miedo se les metió hasta la cocina, y en esa cocina ya no hay olor a comida casera, solo huele a desesperación. Me contaron que hace unos días citaron a Luis en la mansión de sus suegros. Me lo imagino entrando ahí, a ese lugar donde antes se sentía el dueño del mundo. Pero ahora todo está oscuro, lúgubre. El papá de Isabella, ese hombre que lo miraba por encima del hombro, ahora le gritó en su cara que era un inútil. Le dijo que si no fuera por el dinero de ellos, él seguiría siendo un simple vendedor de pescado en Oaxaca. Le advirtió que si no encontraba dinero rápido para tapar el hoyo del fraude, él también se iba a ir a la cárcel con ellos. Isabella, la que se sentía la reina, se puso como loca. Le gritaba a mi hijo que por qué me había dejado ir. Le reclamaba que yo tenía tierras en el pueblo y que por qué no me controlaba. Le decía que era un hijo sin pantalones por no saber manejar a su madre. Mi pobre hijo ahí parado, recibiendo insultos de la gente por la que él decidió darme la espalda. Se convirtió en el títere de una familia de estafadores que ahora le exigen que pague los platos rotos. La vergüenza le ha de estar quemando el alma, pero el hambre de dinero le quema más. Luis llegó a su departamento y se quedó viendo mi cuartito vacío, ese cuarto que olía a humedad y a soledad. Pero no crean que sintió arrepentimiento por haberme corrido. No, lo que sintió fue coraje por haber dejado que la mina de oro se le fuera. Se puso a buscar en su computadora, a checar los precios de la tierra allá en Puerto Ángel, y se le abrieron los ojos como platos cuando vio que mi terreno ahora vale 20 veces más por la nueva carretera que están haciendo. El brillo de la codicia le borró lo poquito que le quedaba de decencia. Lo escucho en mi mente, murmurando solito que su madre ya está vieja. Se convence a sí mismo de que si vende mis tierras, no solo salva a su familia política, sino que él por fin podría ser el dueño absoluto de todo. Piensa que yo siempre me he sacrificado por él, y que esta vez no tiene por qué ser diferente. Se siente con el derecho de robarle a la mujer que le dio la vida, porque, total, según él, yo siempre perdono. Qué equivocado está mi Luisito. El amor de madre tiene un límite, y él lo cruzó hace mucho. Mientras tanto, acá en mi casita de Oaxaca, el olor a masa fresca y a hoja de plátano me llena el pecho de paz. Prendimos la tele y vimos otra vez las noticias de los fraudes en la capital. Yo no me sorprendo.
Yo sé bien que el árbol que crece con mentiras y con desprecio por los demás, tarde o temprano se pudre desde la raíz. La comadre me mira y me dice: «Doña Carmen, se ve usted muy quitada de la pena». Yo nomás suspiro y le contesto: «Es que el que siembra vientos, comadre, siempre cosecha tempestades. Yo ya hice mi parte». Veo hacia el camino de tierra que lleva a la entrada del pueblo y me digo a mí misma que ya falta poco, que el cuervo que yo crié con tanto amor ya está por regresar para querer sacarme los ojos, pero esta vez se va a encontrar con una pared de piedra que no va a poder saltar. Luis ya tomó su decisión. Lo veo en mis pensamientos. Se está viendo al espejo. Se está amarrando la corbata con las manos temblorosas, pero sus ojos ya no tienen brillo. Hambre de esa tierra que nunca trabajó. Hambre de ese patrimonio que no es suyo. Se está arreglando el saco y está agarrando su maleta. Ya sé a dónde va. Viene para Oaxaca. Viene a tratar de engañar a la vieja que él cree que todavía no sabe leer las malas intenciones. Pobre de mi hijo. Cree que con sus palabras de jefe de Polanco me va a convencer. No sabe que yo ya tengo el lazo listo para cuando quiera saltar. Me quedo aquí sentada, disfrutando mi tamalito, viendo cómo el sol se va escondiendo en el mar. Me siento fuerte, me siento lista, la tormenta ya se ve en el horizonte, y yo soy la única que tiene la llave, para que no se ahoguen. Pero no se la voy a dar. Tomó su maleta, salió por la puerta. Destino. Oaxaca. Que venga, que aquí lo espero. De repente, a media tarde, el polvo del camino se levantó como si viniera un remolino. Era un coche de esos que brillan tanto que hasta te encandilan los ojos. Un coche negro, grandote, que se veía bien raro estacionado frente a mi casita de madera. Se bajó Luis. Venía vestido con un traje gris muy elegante. El calor de Puerto Ángel estaba a todo lo que da. Pero él andaba ahí, todo entonado, echándose aire con la mano. Olía a ese perfume mareador de Polanco que se te pega en la nariz, un olor que quería tapar el aroma a sal y a pescado de mi muelle. Pero el mar no se deja engañar tan fácil. Las vecinas se asomaron por las ventanas. La comadre Chona se paró en su puerta para ver al gran director Luis. Él le sonreía de lejitos, saludando con la mano como si fuera un político buscando votos. Pero yo le vi los ojos. Traía una mirada de fuchi. Veía mi casa y mi patio de tierra como si tuviera miedo de ensuciarse sus zapatos de piel fina. Se metió a mi cocina y lo primero que hizo fue taparse la nariz con un pañuelo. «Ay, mamá, ¿cómo puedes vivir con este olor a pescado tan fuerte? Te dije 1000 veces que te fueras a la ciudad, a vivir como reina. Nos tenías bien preocupados a Isabella y a mí. No debiste irte así sin decir nada». Mentiroso. Me dieron ganas de gritarle que yo sabía bien que ya me tenían el lugar apartado en el asilo. Pero me aguanté. Le puse un plato de frijoles negros y una tlayuda recién bajada del comal. Luis ni siquiera agarró la cuchara. Se quedó viendo mi plato de barro, ese que tiene una despostilladita en la orilla, y soltó una risita de desprecio. «¿Todavía usas estas cosas tan viejas y mugrosas, mamá? Allá en Polanco te teníamos platos de porcelana de la mejor». Yo lo miré derechito a los ojos y le dije muy calmada: «Mira, Luis, la porcelana será muy fina, pero no tiene corazón, y a mí me sabe mejor mi comida en barro, porque aquí nadie me escribe mi nombre con plumón en los vasos». Él se puso nervioso. Empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa y por fin soltó lo que traía atorado. «Mamá, fíjate que la empresa de la familia de Isabella anda con unos problemitas, cosas de abogados y de papeles que tú no entiendes. Necesito que me ayudes. Ese terreno que tienes frente al mar, ese donde nomás crecen palmas de coco, entrégame los papeles. Yo lo vendo y con ese dinero salvo el negocio de mi mujer, y te juro que esta vez sí te llevo a México a un departamento mejor. Hasta te mando poner un baño con llaves de oro si quieres». Qué cínico resultó mi Luisito.
Me hablaba de llaves de oro mientras todavía me dolían los pies de tanto caminar al Parque Lincoln. Me quedé calladita, dejando que el silencio se lo fuera comiendo, y como vio que no le contestaba, se soltó con el drama. Se hincó frente a mí, me agarró las piernas y se puso a chillar como un chamaco malcriado. «Ay, mamá, ten corazón, ¿no quieres a tu nieto? Si la empresa quiebra, mi hijo va a crecer en la miseria. ¿Quieres que él ande cargando canastas de pescado como tú? No seas egoísta. Ese terreno, de todos modos, va a ser mío algún día. Dámelo de una vez y sálvanos». Me dio un asco profundo verlo ahí tirado en el piso de tierra, humillándose no por amor, sino por pura avaricia. Le quité sus manos de encima y me levanté del banco. Esa tierra la pagó tu padre con su vida allá afuera en el agua. No es un fajo de billetes para que vayas a lamerle las botas a tu familia política. Si quieres dinero, ponte a trabajar de verdad y deja de querer robarle a la vieja que te dio de comer con el sudor de su frente. Si ustedes que me están escuchando sienten que este hijo se pasó de la raya, les pido que me dejen el número 1 en los comentarios. Quiero saber que no estoy sola en esto, que todavía hay gente que sabe lo que vale una madre. Pero entre el calor de la costa y todo el café que se tomó, empezó a ponerse inquieto. Se agarraba la panza y miraba para todos lados. Me dijo todo sudoroso. Yo me levanté muy despacio, saqué la llave de mi bolsillo y cerré la puerta del único baño que tengo en la casa. Le puse el candado y me guardé la llave en el huipil. Lo miré con una sonrisa fría y apunté hacia el camino de tierra, ese que está lleno de sol y de polvo. Mira, Luis, el baño de aquí es de tecnología familiar. Me da miedo que un director tan importante como tú lo use y lo descomponga. Pero no te preocupes. Aquí a unos 3 kilómetros, allá por donde están los muelles de carga, hay unos baños públicos para los trabajadores. Vete caminando para allá. Al cabo que para un hijo tan bueno y tan fuerte como tú, 3 kilómetros de tierra no son nada, ¿verdad? Metí la mano a mi bolsa y saqué aquella moneda de 10 pesos que me había dado en Polanco. Se la aventé a los pies, ahí en la tierra. Ten, ahí tienes para que pagues tu entrada. Y vete rápido, mijo, no sea que se te haga noche y te me pierdas en el camino. Luis se puso rojo, de la rabia y del apremio que traía. El hombre que se sentía el dueño de la ciudad estaba ahí, humillado por una moneda de 10 pesos y una caminata bajo el sol. El director se olvidó de su elegancia. Empezó a gritarme que yo era una vieja loca, que me iba a demandar, que me iba a quitar todo por las malas porque él era el heredero. Se subió a su coche haciendo un ruidazo y salió quemando llanta, dejando una nube de polvo que me hizo toser. Yo me quedé parada en medio de mi patio, viendo cómo se iba el último rastro de su presencia. Luis, mijo, ¿quieres ir a los juzgados? Pues prepárate, porque vas a conocer la justicia del mar. Y en ese juicio no te van a servir tus trajes grises ni tus perfumes caros. Te voy a enseñar que a una madre se le respeta, o el destino se encarga de cobrarte la factura bien cara. Me metí a mi cocina, me serví un poco de agua fresca en mi vaso de barro y sentí que por fin, después de tanto tiempo, el aire de Oaxaca volvía a entrar derechito hasta mis pulmones. Esto apenas está comenzando y le voy a mostrar cómo el Tribunal de la Conciencia lo va a juzgar. Apenas habían pasado un par de días cuando el polvo del camino me avisó que los lobos andaban cerca. Ya no era nomás el coche de Luis. Ahora venía acompañado de otra camioneta negra, de esas que huelen a dinero y a pura soberbia. Se bajó mi hijo, pero ya no venía chillando ni hincándose en la tierra. Venía con la cara dura, como si él fuera el dueño de todo Puerto Ángel, y detrás de él bajó un hombre gordo, con un traje que le quedaba apretado y un portafolio de piel de cocodrilo que brillaba bajo el sol. Se metieron a mi patio sin pedir permiso. Luis se paró frente a mí con los brazos cruzados y una voz que ya no tenía ni un poquito de cariño. Mamá, ya se acabó el juego.
Este es el licenciado Morales. Es el mejor abogado de México en herencias y sucesiones. Ya no venimos a pedirte favores, ni a rogarte nada. Venimos a que se haga justicia, y a que me des lo que por ley le pertenecía a mi padre, y por tanto, me pertenece a mí. El tal Morales se sacó un pañuelo de seda, y se limpió el sudor de la frente con una cara de asco, como si el aire de mi casa lo estuviera ensuciando. Me miró por encima de sus lentes y me habló con un tono de voz que usan los que se creen que uno es tonto nomás por vivir en el campo. Mire, señora Carmen, para que me entienda facilito. Según el Código Civil, este terreno es un bien que se hizo durante el matrimonio. Como su esposo murió sin dejar un testamento claro, a su hijo Luis le corresponde el 50% de todo. Si usted se niega a firmar la venta, lo que vamos a hacer es demandarla en un tribunal federal. Le vamos a congelar la propiedad y usted se va a quedar sin recibir ni un centavo para su vejez. Así que mejor firme de una vez y ahórrese la vergüenza de que la saquemos con la policía. Luis se arrimó más y me soltó un veneno que me terminó de secar el alma. Mamá, por favor, tú nomás sabes vender pescado y lavar ropa ajena. Tú no entiendes de estas cuentas de millones de dólares. Eres una viejita que no sabía ni dónde estaba parada en Polanco, que ni un baño público sabía encontrar si no le daban una moneda. ¿Cómo crees que vas a poder manejar tú sola un terreno que vale tanto? Firma ya, y te prometo que te busco el mejor asilo de Oaxaca. Ahí vas a estar cuidada y ya no vas a tener que andar sufriendo por nada. Yo me quedé ahí, recargada en el poste de madera de mi portal, escuchando todas sus amenazas y sus insultos. Pero ellos no se habían dado cuenta de que el patio se les estaba llenando de gente. Mis vecinos, los hombres del mar con los que mi viejo trabajó toda su vida, empezaron a llegar calladitos, hombres de manos grandes y ojos duros. Hombres que no hablaban, pero que se pararon detrás de mí como una pared de piedra. El licenciado Morales se puso nervioso y se acomodó el cuello de la camisa, pero Luis seguía de insolente, pensando que yo me iba a asustar con sus papeles. Me metí a la casa sin decir una palabra. Busqué debajo de mi cama y saqué una caja de fierro toda vieja, con un candado que ya estaba medio oxidado. Regresé al patio, abrí la caja con cuidado y saqué un papel que tenía un sello rojo muy grandote. Un papel que mi marido y yo fuimos a firmar a la notaría de Oaxaca hace más de 20 años, justo antes de que él se fuera al mar por última vez. Miré al abogado Morales y le hablé con una voz que hasta a mí me sorprendió por lo firme. Licenciado, usted habla mucho de las leyes de la capital, pero se le olvidó un detalle muy importante por andar de acelerado. Mi marido no era ningún tonto. Él sabía que en este mundo hay tiburones que quieren comerse a los que andan solos, y por eso, antes de morir, él me hizo una donación en vida. Aquí está la escritura donde dice claramente que toda esta tierra me pertenece únicamente a mí, bajo la figura de patrimonio familiar. Le puse el papel en la cara y seguí hablando. Este terreno es inembargable y no entra en ninguna herencia, pero aquí hay algo todavía mejor para que usted lo lea. Pusimos una cláusula especial que dice que la propiedad solo se puede repartir si el dueño está de acuerdo. Y aquí dice que si el único heredero comete actos de ingratitud contra su madre, actos que sean certificados por la autoridad del pueblo, el dueño tiene el derecho de quitarle todo y darlo para el bien de la comunidad. La cara del licenciado se puso pálida, casi blanca. Agarró el papel con las manos temblorosas y lo empezó a leer como loco. Buscaba una salida, un error, pero no había nada. Mi viejo era un hombre que peleó por cada pedazo de playa y sabía proteger lo que era suyo. El abogado miró a Luis y le susurró con mucho miedo. Luis, esto es legal y está muy bien amarrado. No hay manera de tumbar esta donación. Luis se puso como una fiera. Me empezó a gritar que yo era una tramposa, que yo lo había engañado para dejarlo sin futuro. Mamá, me engañaste, me gritaba con una cara desfigurada por la rabia. Yo lo miré con un desprecio que ya no tenía ni una gota de pena. Tu futuro lo vendiste tú solo allá en Polanco, Luis. Me usaste como sirvienta. Me humillaste frente a tus amigos.
me negaste el agua y me mandaste a caminar kilómetros para ir al baño, y ahora vienes a hablar de derechos. Levanté la voz para que todos los vecinos escucharan. Pues ahora, escuchen bien todos. Esta misma mañana, el juez del pueblo y el consejo de la comunidad recibieron mi firma. He donado todo este terreno al Fondo de Bienestar del Pueblo. Aquí se va a construir una clínica de salud y una escuela para los hijos de los pescadores. La tierra ya no es mía. Y lo que es más seguro, nunca jamás te va a pertenecer. El silencio que se sintió en el patio era absoluto. No más se oía el ruido de las olas a lo lejos. Luis se quedó con la boca abierta, dándose cuenta de que la fortuna con la que pensaba salvar a su familia política se le acababa de resbalar entre los dedos. Los vecinos dieron un paso adelante, rodeando a esos dos hombres de traje que se veían tan chiquititos en medio de la gente del pueblo. El licenciado Morales agarró su maleta de cocodrilo y empezó a caminar hacia atrás, tropezándose con una red de pesca que estaba tirada. «Vámonos, Luis. Aquí ya no tenemos nada que hacer», le decía mientras buscaba la puerta de la camioneta. Yo me acerqué a mi hijo y le puse en la mano una bolsita de tela que traía preparada. Adentro había un pedazo de pescado seco que ya estaba empezando a oler mal. «Ten, llévate esto a Polanco», le dije con mucha calma. «Esto es todo lo que queda de tu herencia, el olor de la madre que tanto te avergonzaba. Ahora lárgate de aquí antes de que el pueblo te enseñe que las leyes del mar son más fuertes que tus papeles de la ciudad». Luis me miró con un odio que ya no me hizo nada. Se subió a su camioneta quemando llanta, escapando de la tierra de su padre como un ladrón al que atraparon con las manos en la masa. Me quedé ahí sentada en mi escalón de madera, viendo cómo se iba la nube de polvo. No sentí ganas de llorar. Sentí que por fin me había quitado un peso de encima que me estaba hundiendo. Miré el papel de la donación y sonreí. Había perdido a mi hijo, sí, pero había salvado mi alma y el futuro de mi pueblo. Ahora nomás me tocaba sentarme a esperar, porque yo sabía bien que ese castillo de cristal que Luis tenía en la Ciudad de México se iba a terminar de romper en 1000 pedazos, y él iba a saber lo que es estar solito en la tormenta, sin tierra, sin madre y sin vergüenza. Luis regresó a Polanco con el alma arrastrando. Me lo imagino entrando a ese departamento lujoso con los zapatos todos llenos de lodo de mi pueblo. Ya no olía a lavanda, ya no olía a esas velas caras que Isabela prendía para tapar la realidad. Ahora lo que se sentía era un silencio de muerte, un frío que no venía del aire acondicionado, sino del miedo. Isabela estaba ahí, tirada en el piso de mármol, ese piso que yo tantas veces tuve que trapear de rodillas porque, según ella, no quedaba lo suficientemente brillante. Estaba rodeada de cajas de cartón con sellos del gobierno, cajas llenas de papeles y computadoras decomisadas. Me contaron que cuando vio entrar a Luis, lo miró con unos ojos hinchados de tanto llorar, pero no era un llanto de tristeza, era de puro coraje. «¿Dónde está la tierra, Luis? ¿Dónde está el dinero?», le gritó con una voz que ya no tenía nada de elegancia. Le dijo que la fiscalía acababa de salir de ahí, que se habían llevado todo porque alguien los había denunciado por fraude y lavado de dinero. Luis nomás se quedó ahí parado como un poste y le soltó la noticia que le terminó de romper el mundo. La vieja no firmó, Isabela. La vieja donó el terreno al pueblo. Ya no tenemos nada. Estamos en la calle. En ese momento, el teléfono de Luis empezó a sonar. Era un mensaje de voz que le mandó mi abogado Alonso desde Oaxaca. Me imagino la cara de mi hijo cuando escuchó mi voz. Ya no era la voz de la madre que le rogaba permiso para usar el baño. Era una voz serena, una voz que pesaba como el plomo. «Fíjate, Luis», le dije en ese mensaje, «tu mujer tenía razón en algo. El baño de Polanco no era para mí, pero fíjate que su oficina sí me servía mucho. Me servía para entrar a limpiar todos los días mientras ustedes se burlaban de mí en la sala. Ustedes pensaron que porque soy una vieja de pueblo soy tonta. Pensaron que como no sé usar sus máquinas inteligentes, tampoco sé reconocer una tranza cuando la tengo enfrente. Ustedes hablaban de sus fraudes, de sus facturas falsas y de sus sobornos justo frente a mi cara,
como si yo fuera un mueble, como si yo fuera una sombra invisible. Pero se les olvidó una cosa, que yo sé leer muy bien la cara de la gente mentirosa. ¿Te acuerdas de ese teléfono viejo que me ibas a tirar a la basura porque decías que ya no servía? Pues fíjate que servía muy bien para tomar fotos. Mientras ustedes se sentían los dueños del mundo, yo me dediqué a juntar los papeles que tiraban al bote de la basura. Facturas, depósitos, nombres de empresas que no existen. Cada noche, mientras me quedaba despierta cuidando al niño, le tomaba fotos a todo, y esa misma noche que me salí de tu casa bajo la lluvia, le mandé todo a Alonso por internet. Él se encargó de entregárselo a la gente de los impuestos. Les dije que querían limpieza. Pues ahí tienen. Les mandé a los de la fiscalía para que les limpien hasta las cuentas del banco. Isabella se volvió loca. Me contaron que se puso a buscar en los botes de basura, desesperada. Pero ya era muy tarde. El golpe ya estaba dado. Luis se dio cuenta en ese instante de que la bomba que destruyó su vida no vino de sus enemigos en las empresas. Vino de la madre a la que él le dio 10 pesos para irse a un baño público. El desprecio le salió muy caro. Isabella se levantó del suelo y le arrimó una cachetada a Luis que se oyó en todo el edificio. Maldito inútil. ¿Para qué trajiste a esa vieja bruja a mi casa? Tú destruiste a mi familia, le gritaba con un odio que ya no tenía cura. El amor que decían tenerse se deshizo ahí mismo, entre los papeles del fraude y la mugre de su propia codicia. En medio de los gritos, mi nietecito empezó a llorar. El pobrecito angelito sentía el miedo en el aire. Luis quiso acercarse para cargarlo, para buscar un poquito de consuelo, pero Isabella lo empujó con asco. Ni te le acerques. Ya no tienes nada. Eres un don nadie. Vete de aquí antes de que la policía te lleve por ser el que firmó todos los documentos falsos. Y esa fue la trampa final de su familia política. Los papás de Isabella, para salvarse ellos, le habían puesto a Luis todos los negocios chuecos a su nombre. Mi hijo, el gran director ejecutivo, resultó ser el tonto útil que iba a pagar los platos rotos de todos. Se quedó sin casa, sin mujer, sin hijo y con un pie adentro de la cárcel. Qué triste fin para el niño que yo crié con tanto sacrificio. Pero yo ya no podía sentir lástima, yo ya no podía rescatarlo. El mar te enseña que cuando alguien decide lanzarse al abismo con una piedra amarrada al cuello, no puedes lanzarte tras él porque te ahogas tú también. Ahora estoy aquí en Puerto Ángel, viendo cómo el sol se va escondiendo detrás del horizonte. El cielo se puso de un color naranja precioso, y el aire huele a libertad. Ya no hay nardos ni velas de lavanda que me mareen, me siento en paz. Protegí la tierra de mi viejo, ayudé a mi pueblo y sobre todo, recuperé mi nombre. Ya no soy la muchacha del servicio, ya no soy la vieja que estorba. Me acerqué al altar que le tengo a mi marido. Vi su foto y le hablé bajito. Ya pasó la tormenta, viejo. Ya barrí toda la basura que había en nuestra casa. Nuestro Luisito va a tener que aprender a ser hombre allá en la oscuridad, donde no hay luces de Polanco que lo encandilen. Va a tener que aprender que la dignidad de una madre no tiene precio y que el que desprecia sus raíces termina seco como una rama caída. Me senté en mi silla de mimbre, me serví un tecito y cerré los ojos. Escuché el ruido de las olas y sentí que el mar me decía que ya todo estaba bien. La justicia de la costa es lenta, pero llega siempre, y esta vez llegó con toda la fuerza del océano. El tiempo, ese viejo sabio que no se queda con nada de nadie, terminó por poner a cada quien en el lugar que se merecía. Me contaron los que todavía me hablan de la ciudad que el castillo de cristal de Polanco se hizo pedazos más rápido de lo que tardó en construirse. A Luis le quitaron todo. Los bancos se llevaron el departamento, los coches y hasta los cuadros caros de las paredes. Isabella, esa mujer que tanto presumía de clase, no tardó ni un segundo en dejarlo solo. Cuando vio que el dinero se había acabado como el agua entre los dedos, se llevó al niño y se consiguió a otro hombre, un taifiet todavía más rico y más frío que Luis. Dicen que ahora ella vive en otra torre de vidrio
y que mi hijo ya ni siquiera puede ver a su propio niño porque no tiene dinero para los abogados. La vida le dio la vuelta a la tortilla de la forma más amarga. Luis tuvo que irse a vivir a un cuartito chiquito allá por las orillas de la Ciudad de México, donde el ruido del metro y el humo de los camiones no te dejan dormir. Trabaja de lo que puede, haciendo mandados y llenando papeles en una oficina que huele a encierro, pero lo que más me dolió al saber, y lo que me hizo suspirar con una pena honda, es que en esa vecindad donde vive no hay baños privados. Cada mañana, aquel hombre que se sentía el dueño del mundo, el que me mandó a caminar 3 kilómetros bajo la lluvia para ir a un baño público, ahora tiene que hacer fila en un pasillo oscuro y húmedo. Tiene que esperar su turno para usar un baño comunitario que apesta a cloro y a olvido. Ahí, entre las paredes descascaradas, mi hijo está aprendiendo lo que es la verdadera miseria. Se quedó sin nada. Y lo más triste, se quedó sin el amor que lo protegía de todo. Pasó como un año cuando Luis decidió regresar a Oaxaca. Dicen que está flaco, que la ropa le queda grande y que el pelo se le puso blanco de repente, aunque apenas tiene 40 años. Se paró frente al terreno de la playa, ese que él tanto quería vender para salvar a su familia política. Ahora hay un edificio blanco y bonito, una clínica de salud que tiene un letrero grande en la entrada que dice Centro Médico Martín Hurley. El nombre de su padre brilla bajo el sol de la costa, sirviendo a los pescadores que no tienen a dónde ir cuando se enferman. Luis buscó mi casa vieja, pero solo encontró la puerta cerrada y a la comadre Chona regando sus matas de chile. Le preguntó por mí, con una voz débil y llena de vergüenza. Carmen ya no vive aquí, mijo, le dijo la comadre sin dejar de echar agua. Ella dijo que el mar de Puerto Ángel se había quedado con demasiados recuerdos que pesaban mucho y decidió irse a buscar el silencio. Luis le pidió mi dirección, pero la comadre fue clara como el agua del manantial. Ella no quiere que la encuentres, Luis. Me dejó un mensaje para ti por si alguna vez volvías. Me dijo que te dijera que no te guarda rencor, porque el rencor cansa mucho, y ella ya está vieja para andar cargando esas cosas. Pero también me dijo que ya no la busques, que mejor te busques a ti mismo, porque de aquel niño que ella crió con tanto amor, ya no queda nada en tu corazón de Polanco. Dicen que Luis se sentó en la arena y se puso a llorar, pero ya era tarde. El viento del mar se llevó sus lamentos y nadie salió a consolarlo. Ahora yo vivo en un pueblito distinto, un rincón escondido donde la paz se siente en el aire desde que amanece. Mi casa es chiquita, pintada de un blanco que deslumbra, y tiene un jardín que cuidó con mis propias manos. Tengo mis flores de cempasúchil que brillan como moneditas de oro, y mis macetas con nopales y esoconostle que siempre están verdes. Aquí la gente me conoce y me quiere. Me saludan con un «Buenos días, doña Carmen», y me traen un poco de pan dulce o un racimo de plátanos, nomás por el gusto de platicar. Aquí no soy la muchacha del servicio, ni soy un estorbo. Soy una mujer que se ganó su lugar con la frente en alto. Ya no me duele la panza. Y ese mal de orín que me traía loca desapareció como por arte de magia. Creo que mi cuerpo solo estaba gritando por tanta humillación. Ahora puedo entrar a mi propio baño cuando yo quiera. Un baño que yo misma limpio y que huele a jabón de barra y a aire limpio. Ya no tengo que oler esas velas de lavanda que me revolvían el estómago. Cocino mi caldito de pescado en mis ollas de barro y me lo como sentada frente a la ventana, viendo cómo las aves vuelan libres sobre las olas. He aprendido que la libertad no es tener millones en el banco, sino poder respirar hondo sin sentir miedo de que alguien te desprecie por ser quien eres. Tengo 4 lecciones que me gustaría dejar sembradas en el corazón de quien me escuche, antes de que el mar decida que ya es tiempo de llevarse mi voz. La primera es para todas las madres. Queridas madres, amen a sus hijos con toda su alma. Denles la vida si es necesario, pero nunca se olviden de que ustedes también valen. Proteger su propia dignidad es una obligación. No permitan que el amor de madre las convierta en esclavas de hijos malagradecidos. Si ustedes no se respetan,
Nadie lo va a hacer por ustedes. Cuando uno pone un límite, no solo se protege una misma, sino que le enseña al hijo a ser un hombre de verdad. La segunda es para los hijos. Luis olvidó que para que un árbol crezca y toque el cielo, las raíces tienen que estar bien hundidas en la tierra. Esas manos fueron el puente que los sacó del lodo para que ustedes pudieran caminar por los pisos de mármol. El que desprecia su origen termina por perder el camino y se queda solo en medio de la nada. El dinero puede comprar una dirección elegante en Polanco, puede comprar relojes de oro y perfumes caros, pero no puede comprar el honor ni la paz. La codicia y el desprecio son un veneno que pudre el alma y destruye a las familias más rápido que cualquier crisis económica. No cambien su paz por un castillo de arena que se va a caer con la primera tormenta. Y la última es para los que entran a una familia nueva. Cuando entres a una familia, recuerda, la mujer que ustedes desprecian hoy es la mujer que dio vida al hombre que ustedes aman. Si no son capaces de respetar la raíz de donde viene su marido, nunca van a poder construir un hogar de verdad. El odio y el clasismo terminan por quemar hasta el amor más bonito. Estoy aquí sentada en mi mecedora de mimbre, viendo cómo el sol se va hundiendo despacito en el océano Pacífico. El cielo está pintado de un color violeta y naranja que parece un cuadro de Dios. Tengo en mis manos una foto vieja. Está un poco arrugada, pero todavía se ve clarito. Es Luis cuando tenía 5 años. Un niño de pelo alborotado y pies descalzos que me prometió que me iba a cuidar siempre. Le doy un beso a la foto y se me sale una sonrisa llena de compasión. A ese niño de 5 años lo perdono con todo mi corazón. Lo abrazo en mis recuerdos y le doy las gracias por la alegría que me dio cuando era chiquito. Pero al hombre de Polanco, a ese extraño que se avergonzó de su madre, no por odio, sino porque yo ya no tengo espacio en mi vida para la gente que no sabe amar. El sol ya se metió y la luna empieza a brillar sobre el agua. Todo está bien. Doña Carmen por fin está en casa. ¿Y ustedes qué piensan de la decisión de Doña Carmen? Si estuvieran en su lugar, después de todo lo que vivió, ¿habrían hecho lo mismo o habrían tomado otro camino? Me gustaría mucho leer su opinión. Déjenme sus pensamientos aquí en los comentarios, porque de verdad leo cada uno de sus mensajes, y muchas veces sus palabras también forman parte de estas historias. Si esta historia les hizo sentir algo en el corazón o les dejó una reflexión, no olviden dejar un like, compartirla con alguien cercano y suscribirse al canal para que no se pierdan las próximas historias. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio. Un espacio donde las historias nos acompañan a través de los años, para recordar quiénes somos y encontrar nuevamente la paz y la fuerza dentro del alma.